Gutiérrez Ayala, por favor, apaga tu micrófono. Muy bien. Buenas tardes, 4:51. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya estamos aquí después del puentecito. Me imagino que tienen las pilas recargadas. Ahorita me tardé un poco en entrar porque estaba checando el último video. Estábamos viendo el documento de las fuentes de energía. Entonces, antes de empezar a ver eso, vámonos al Classroom. Aquí ya tengo los videos, pero hoy no vamos a ver video. Hoy va a ser clase en vivo. Vámonos aquí a su Classroom. Vámonos al vínculo. Esto es lo que estábamos viendo. Lo último que vimos fue lo de las fuentes de energía. Vimos el de las hélices. Eso fue lo último que vimos. Esta. Y seguíamos con centrales solares fotovoltaicas. Sigo admitiendo. De todos modos, antes de seguir leyendo aquí, vámonos al programa de la materia. Ya me regresé aquí, perdón. Entonces, vámonos aquí al programa para que veamos dónde vamos. Aquí en novedades. Vámonos al programa de la materia. ¿Dónde está? Aquí está. Anda lento mi internet hoy, no sé qué pasa. Y vamos en la unidad número 2. Chequen ahí, generación de energía eléctrica, tipos de plantas generadoras de electricidad y su transmisión. Estamos viendo eso. Falta que veamos generadores de corriente, ley de inducción de Faraday. Falta que veamos circuitos eléctricos. Ahí lo que faltaría ver también sería ver conceptos básicos como corriente eléctrica, voltaje, resistencia eléctrica. Pero voy a saltarme eso porque quiero verlo al final, lo de electricidad. Vamos a ver el punto 2.3, que es calor, trabajo, conservación de energía. Vamos a ver lo que es calor, lo que es las formas de transmisión de calor en cuanto acabe de leer el documento que estamos viendo de fuentes de energía. Entonces, bueno, vámonos aquí entonces para leer lo que falta. Centrales solares fotovoltaicas, ahí está, estas granjas de centrales que se ubican pues evidentemente en lugares donde hay mucho sol. Aquí en la República Mexicana, en los desiertos, en el norte, hay zonas donde hay muchos receptores de estos, ¿no? De energía solar. Leo. Las centrales solares fotovoltaicas realizan una conversión directa de la energía solar en energía eléctrica. Existen materiales que presentan la propiedad de emitir electrones cuando la luz incide sobre ellos, provocando una circulación de cargas eléctricas que constituye una corriente eléctrica, el efecto fotoeléctrico. Estos materiales se emplean para construir células fotovoltaicas. Un panel solar está formado por varias de estas células fotovoltaicas. A ver, déjenme levantar aquí porque me está estorbando un anuncio, ¿ok? Luego dice, la corriente eléctrica generada por los paneles fotovoltaicos puede consumirse en el momento o acumularse en un sistema de baterías. Se puede almacenar. Así se puede disponer de la energía eléctrica fuera de las horas de sol.
Para mejorar el rendimiento de los paneles fotovoltaicos, estos suelen colocarse sobre un elemento que se orienta con el sol, siguiendo su trayectoria desde el amanecer hasta el anochecer, con el fin de que los rayos siempre incidan perpendicularmente al panel, o sea, que se aproveche mejor la luz solar. Siempre se enfocan. El principal inconveniente de la energía solar fotovoltaica es que la electricidad producida por cada célula es muy baja, de forma que para obtener una cantidad de energía eléctrica razonable se requiere de enormes áreas de paneles solares. O sea, se necesitan muchos paneles y pues evidentemente se necesita espacio, ¿verdad? Y aquí están las imágenes, ¿no? De estas granjas, ¿no? De paneles, que son cientos o hasta miles. Ahí está el esquema del lado izquierdo y una foto del lado derecho. Bueno, seguimos. Centrales térmicas solares. Las centrales térmicas solares no realizan conversión directa de energía solar a energía eléctrica, sino que operan de forma parecida a las centrales térmicas de combustibles fósiles. Su funcionamiento es el siguiente. La luz se refleja en un conjunto de espejos orientados, heliostatos, para concentrar la luz reflejada hacia una caldera. O sea, la luz se refleja para que caliente agua. En la caldera se calienta agua hasta convertirse en vapor que se dirige hacia unas turbinas. De nuevo, un generador conectado a las turbinas convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Luego, la energía eléctrica se distribuye por los tendidos eléctricos, como en los otros casos. Bueno, aquí es diferente el sistema. La gran ventaja de las centrales térmicas solares es que no requieren de fuentes de energía no renovables, combustibles fósiles, petróleo, gas, y no contaminan. El mayor problema es su baja eficiencia, ya que proporcionan menos energía que una central térmica. Además, existe un condicionante geográfico acusado, pues solo son rentables en regiones soleadas durante la mayor parte del año. Bueno, aquí está otro tipo de fuente de energía, ¿no? Esta sí, francamente, no tengo idea si tengamos aquí en México. Centrales geotérmicas, aquí sí tenemos. En algunas regiones del mundo, Islandia, Nueva Zelanda, etcétera, existen zonas de elevada actividad volcánica, donde la temperatura que alcanzan ciertas masas de rocas cercanas a la corteza terrestre puede llegar a ser elevada. Las centrales geotérmicas aprovechan dicho calor para hacer circular agua por medio de turbinas. El agua se calienta, llegando a generar vapor a alta presión que se emplea para mover unas turbinas conectadas a un alternador que produce la energía eléctrica. Y bueno, aquí estamos aprovechando pues el interior de la Tierra, ¿no? Que está calentando el agua y bueno, eso es lo que ayuda a generar la energía eléctrica. Y ahí está el esquema del lado izquierdo y una foto del lado derecho. Aunque más bien parece dibujo, ¿no? En el lado derecho, ¿no? Pero bueno. Centrales mareomotrices. Bueno, aquí se aprovecha el movimiento del agua. La marea es el fenómeno por el cual las masas de agua de los mares ascienden y descienden debido a la fuerza de atracción gravitatoria que genera la luna sobre ellas. O sea, la luna jala el agua, la atrae. Por eso es que sube, el agua baja. En algunas zonas del mundo, la diferencia entre la marea alta y la marea baja puede ser importante, por lo que esta diferencia de alturas es aprovechada en una central mareomotriz de forma similar a como se aprovechan las centrales hidroeléctricas, a través de una turbina alternador para generar energía eléctrica. Por el día y durante la marea alta,
el agua se acumula en algún tipo de embalse, de depósito de agua. Por la noche la altura del mar baja y se puede aprovechar la salida del agua embalsada para mover una turbina. O sea, cuando baja el agua con la marea baja, baja por unos conductos y eso mueve los generadores, las turbinas. Centrales térmicas de biomasa. Y voy a leer primero abajo. Se entiende por biomasa toda materia biológica que puede utilizarse como fuente de energía. En la actualidad se utiliza como biomasa los residuos forestales o agrícolas, la poda de árboles, estiércol de animales, cultivos energéticos, biocarburantes, residuos sólidos urbanos, etc. La biomasa se puede como combustible en centrales térmicas de biomasa que funcionan de forma idéntica a las centrales térmicas de combustibles fósiles. Pues aquí aprovechamos desechos principalmente. Y bueno, ahí están los esquemas y la foto. Aquí en México creo que ya hay gente que aprovecha biomasa para hacer energía. Muy bien. Y aquí aparecen una serie de preguntas. Entonces, a ver, atención. Estuve leyendo el documento hace rato y se me ocurrió lo siguiente. Como no quiero que se estén peleando, como siempre, por participaciones y sean siempre los mismos, entonces van a resolverme este cuestionario. Son varias preguntas, lo van a responder en su cuaderno y me lo van a mandar a mi correo resuelto y tienen el día de hoy para contestarlo. Y es para participación. Vamos a ver, por ejemplo, las preguntas del principio. Dice, identifica las fuentes de energía que emplean las siguientes centrales o sistemas de producción de energía eléctrica. Indica si también la central eléctrica es renovable, no renovable, convencional o alternativa. Bueno, central nuclear. ¿Cuál es la fuente de energía? Pues son el plutonio, el uranio enriquecido y son como sea renovables y son convencionales. Deben de leer el documento. O sea, son varias respuestas cortas, pero son varias. La central eólica, por ejemplo, eso es renovable, evidentemente. La fuente de energía es el sol y es una fuente alternativa. Entonces, recuerden, toda esta información viene aquí arriba en el mismo documento. Entonces van a tener que leer un poco para poder contestar. No es obligatorio porque es opcional, es para participaciones. Van a tener que leer el documento para contestar las preguntas. Les digo, como no sé si tienen más clases al rato, entonces no les puedo pedir que sea de inmediato, pero sí les puedo pedir que sea hoy mismo, que me manden un correo a mi correo de la escuela, al institucional, y le pongan de asunto cuestionario de centrales eléctricas. Así le ponen, perdón, 451, cuestionario de centrales eléctricas. Y ponen respuestas cortas, por favor. En la 28, por ejemplo, ¿cuáles son los combustibles fósiles? Pues ya vimos que era el petróleo, el carbón, el gas. Y ya contestan en qué tipo de centrales se usan. ¿Cuántas preguntas son? 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, son muchas. Vamos a recortarlas, son demasiadas. La 27, sí, 28, 29 también.
30, 31 y 32. Hasta la 32. Entonces, ¿cuántas preguntas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya la del diagrama ya no. Sí, porque son demasiadas y en la mera verdad tampoco se trata, ¿no? De que estén tanto tiempo, ¿no? Porque sí, son muchas preguntas, francamente. Muy bien. Y esto es en base al documento. Y el documento ustedes lo tienen. Ya saben dónde. En la tarea número 9. Vámonos aquí. Aquí está el programa. Ahí. Trabajo en clase, tarea 9. Tipos de energía. Y es aquí este documento. Vínculo. Es el que está a la izquierda. Ahora bien, ya está otro documento que estuve checando el fin de semana. Es este documento en donde vamos a empezar a hablar de calor y energía. Este es un documento de un libro español. Está muy bonito. Este sí lo he usado en mis clases presenciales. Y vamos a aprovecharlo también. Y vamos a ver diferentes conceptos ya más a profundidad. Entonces dice, calor y energía antes de empezar. Recuerda, antes de empezar conviene que repases algunos conceptos aprendidos, bueno, en la quincena anterior, bueno, aquí no es quincena. ¿Qué es la energía térmica? Acuérdense que era la energía térmica. Es la energía en donde hay calor. ¿Qué es la energía radiante? Pues es la energía que radia el sol, por ejemplo, la que tiene ondas electromagnéticas. ¿Qué es el calor? El calor es la transferencia de energía, ¿se acuerdan? De un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura. ¿Qué es una caloría? Eso no lo hemos visto, pero la caloría es una unidad de calor. Si entiendes bien estos conceptos, podrás contestar correctamente estas preguntas. ¿Existe el frío? Bueno, en física no existe el frío como tal. Por ejemplo, cuando decimos que sentimos frío, pues cuando estamos transfiriendo energía al medio ambiente, por ejemplo. Cuando la temperatura del medio ambiente es menor a la nuestra, entonces nosotros, como tenemos mayor temperatura, le estamos transfiriendo energía al medio ambiente. Y eso es lo que decimos que es el frío. ¿Qué hacemos para evitar eso? Pues nos ponemos ropa que nos aísle, que evite esa transferencia de energía de nuestro cuerpo al medio ambiente. Dice, elige la respuesta a cada pregunta. ¿Por qué ciertos objetos están fríos al tacto? Bueno, por ejemplo, si ustedes tienen una mesa metálica con filo de madera, van a sentir ustedes que la madera está más caliente que el metal. ¿Por qué se siente frío el metal y la madera no se siente tan fría? Bueno, porque los metales tienen la propiedad de que son buenos conductores de calor. Cuando yo toco un metal, se transfiere con mucha facilidad la energía de mi cuerpo al metal. En cambio, la madera es un aislante, no conduce bien el calor, entonces lo sentimos con mayor temperatura, o sea, no pasa la energía por la madera tan fácilmente. ¿Qué ocurre en un cuerpo cuando se enfría? Pues ya vimos que las moléculas, los átomos, reducen su velocidad. Cuando se enfría pierden energía, principalmente energía cinética. Las moléculas, que son conjuntos de átomos, o los átomos solos, van reduciendo su velocidad. Y recuerden que mencionamos que la temperatura tiene que ver con la velocidad de las moléculas. Mientras más rápido se muevan las moléculas y los átomos, decimos que tienen más temperatura.
Cuando algo no tiene tanta temperatura, se está enfriando, es porque está perdiendo energía cinética. Las moléculas, los átomos, entonces se mueven menos y decimos que tienen menor temperatura. Dice que es una frigoria. Bueno, imagino que es el refrigerador, ¿no? Pues es un aparato que sirve para mantener bajas temperaturas. Se usa un motor para extraer la energía de dentro del refrigerador. Es un proceso en el cual, mediante gases, se extrae energía del interior del refrigerador y eso mantiene las cosas frías o congeladas. Si has reflexionado bien sobre estas preguntas, te habrás dado cuenta de que el frío no existe. En física no existe el frío. Un cuerpo parece frío cuando la energía térmica de sus partículas es baja, cuando las moléculas se mueven a menor velocidad. Cuando entramos en contacto con un cuerpo con partículas de baja energía térmica, le cedemos energía propia. De ahí la sensación de frío. Como se los dije, si el medio ambiente está a menor temperatura, entonces la tendencia es que los cuerpos que están más calientes como nosotros, le cedamos energía al medio ambiente. Le transfiramos energía al medio ambiente. El calor va de mi cuerpo al medio ambiente. Y eso es una sensación de frío. Así le decimos. La frigoria no es más que la pérdida de una caloría. Ah, aquí es el término. La frigoria no es más que la pérdida de una caloría. Yo pensé que era el refrigerador. Entonces, bueno, si perdemos una caloría es una frigoria. Miren, siempre aprende algo uno nuevo. Y esto no lo había leído yo. Siempre me saltaba aquí. Aclarando conceptos. Temperatura y energía térmica. Ya sabemos que la energía térmica se debe al movimiento de las partículas que forman la materia y que la temperatura es una propiedad medida por los termómetros que permiten diferenciar cuerpos calientes y fríos. ¿Qué relación hay entre estas magnitudes? Bueno, fijémonos en la escena de la derecha y tratemos de contestarnos las siguientes preguntas. ¿Tienen todas las partículas del gas la misma energía? ¿Qué ocurre después de subir o bajar la temperatura? Arrastrando el punto rojo en las partículas del gas. Reflexionando, sacarás las siguientes conclusiones. Bueno, aquí tenemos una ilustración del lado derecho y se están moviendo las moléculas al azar en todas direcciones. Y se ve que las flechas son cortitas. Eso significa que tienen baja velocidad. Entonces la temperatura es baja. Y en la parte de abajo, las moléculas, los átomos se mueven a mayor velocidad, al azar también, pero con mayor velocidad, y decimos que la temperatura es alta. Y lo que está del lado derecho son termómetros, evidentemente. A una temperatura determinada, las partículas de un cuerpo tienen diferentes energías, se mueven a diferentes velocidades. Se mueven en diferente velocidad y además chocan entre ellas o con las paredes del recipiente. Cuando la temperatura asciende, el conjunto de las partículas se mueve más rápido, tienen más energía, aunque algunas pueden seguir siendo muy lentas. Cuando calentamos algo, le estamos inyectando energía a las moléculas, a los átomos. Y eso es energía cinética, entonces empiezan a mover más rápido. Cuando la temperatura desciende, el conjunto de las partículas se mueve más lentamente, tienen menos energía, aunque algunas se muevan algo más rápidamente. Estas ideas son ciertas independientemente del número de partículas. Bueno, esta es una teoría que se conoce como teoría cinético-molecular.
Es una teoría que tiene que ver con el movimiento de las moléculas. Si se mueven más rápidos, hay más temperatura. Si se mueve más lento, hay menos temperatura. En la escena observamos un gas encerrado en un recipiente y un termómetro que nos marca su temperatura. Cada partícula del gas va acompañada de su vector velocidad correspondiente. Cuando la velocidad es pequeña, los vectores velocidad adquieren la forma de letras V, indicando la dirección del movimiento. ¿Dónde está? Pues aquí no está la V. Bueno. Obviamente, si la temperatura y por lo tanto la velocidad media de las partículas es alta, los choques de las partículas con las paredes son más violentos y el gas ejercerá más presión. Aunque no podamos medir directamente la velocidad de las partículas, su presión y la temperatura son sus indicadores macroscópicos. Bueno, ¿qué pasa? Si yo tengo un recipiente con gas, pues el gas está chocando, las partículas del gas chocan contra las paredes del recipiente que lo contiene. Si yo caliento ese recipiente, ¿qué va a pasar? Pues las moléculas se van a mover más rápido. Pero ¿qué sucede? Cuando se mueven más rápido, chocan más violentamente contra las paredes. Es una fuerza que se está aplicando a una superficie, las paredes del recipiente. Bueno, a una fuerza que se aplica a una superficie se le conoce como presión. Es como una olla express. Si ustedes meten agua, la cierran, la sellan y calientan, pues las moléculas de agua se convierten en vapor y mientras más y más se caliente ese vapor, más rápido se mueven las moléculas y más golpean las paredes de la olla express. Y eso se traduce en una mayor presión. Y evidentemente ustedes han visto, ¿no? Que cuando ya está muy caliente, se empieza a salir el gas por la salida de emergencia que tienen arribita, ¿verdad? Y si nos descuidamos, hasta puede explotar, ¿verdad? Porque la presión sería demasiada en cierto momento. Muy bien. Ejercicios resueltos, eso no los vamos a ver ahorita. Calor y energía. Calor y energía térmica. Cuando un cuerpo aumenta su energía térmica, se está calentando, es decir, recibiendo calor. Cuando un cuerpo aumenta su energía térmica, algo está provocando que aumente esa energía térmica. Esa es una transferencia de calor. Alguien le está transfiriendo energía. Por lo tanto, está recibiendo calor. Recuerden que eso es el calor, la transferencia de energía. Cuando un cuerpo disminuye su energía térmica, se está enfriando, es decir, perdiendo calor. Ahora es al revés, se transfiere la energía del cuerpo hacia afuera. De esta forma, el calor no es más que una forma de denominar a los aumentos y pérdidas de energía térmica. El calor puede provenir de una conversión de una energía en otra. En la escena de la derecha, el calor proviene de la energía química. Vamos a ver, por combustión. A medida que pasa el tiempo, la energía producida por el mechero, está un mechero abajo, es absorbida como calor. O sea, un mechero puede ser de gas. Entonces estamos convirtiendo la energía química interna del gas, la estamos convirtiendo en calor. Estamos transfiriendo esa energía al líquido que está arriba. Invirtiéndose en aumentar la energía térmica. Es gas, la energía térmica del gas. Y por tanto, su energía térmica media que se reflejará en un aumento de la temperatura observable. O sea, tenemos el mechero calentando gas y el gas se empieza a mover más y más y más. Las moléculas se mueven más rápido, chocan más veces con las paredes del recipiente
y aumenta la presión. En esta escena utilizamos unidades arbitrarias de calor y energía media, porque dado el gran número de partículas que componen el gas, la energía por partícula es tan pequeña que no resulta interesante medirla en unidades del sistema internacional. Aún así, podemos concluir que el calor es la variación de la energía térmica de un cuerpo. Por lo tanto, el calor no es una magnitud independiente que se pueda almacenar en los cuerpos. La magnitud que aumenta o disminuye en su cuerpo es la energía térmica y estas variaciones se reflejarán en la variación de temperatura. El calor no es algo físico. Recuerden, el calor es una transferencia de energía. Más adelante veremos una excepción, un caso en que la absorción de energía en forma de calor no produce una variación de temperatura, aunque sí se traduzca en una variación de la energía interna de un cuerpo. Otro aspecto interesante que debemos señalar es la dificultad de medir la energía térmica media de las partículas de un cuerpo de forma directa. Para poder medirla de alguna forma necesitamos recurrir a alguna propiedad macroscópica relacionada con ella, como la longitud de la columna de mercurio de un termómetro. O sea, ¿qué tenemos que hacer para medir temperatura? Usar alguna propiedad. En el termómetro, ¿qué propiedad se usa? Pues el mercurio es un metal. Pero ¿qué sucede cuando se calienta o se enfría? Pues cambia su volumen. Cuando se calienta, se dilata, aumenta su tamaño. Cuando se enfría, se contrae. Se reduce su volumen, su tamaño. Entonces vamos a aprovechar esa propiedad del mercurio que es la dilatación. Muy bien, las preguntas esas hasta después. Calor y energía. Calor y temperatura. A final de cuentas, no es lo mismo calor que temperatura. Calor es la transferencia de energía y temperatura va a tener que ver con el movimiento de las moléculas, con la energía cinética. Aunque en un apartado posterior estudiaremos con algún detalle las escalas termométricas, ya veremos las escalas, ya estamos lo suficientemente familiarizados con el termómetro como para poder entender su uso como instrumento de medida del calor ganado o perdido por un cuerpo. En la escena de la derecha, calentamos un recipiente con una cantidad medida de agua. Si registramos la temperatura en diferentes momentos, podemos obtener una curva de calentamiento, como la que observamos en la parte inferior. En la gráfica resulta evidente que en el tramo de temperaturas observado, la temperatura varía proporcionalmente con el tiempo, o sea, se ve una recta. Cuando se ve una recta, ¿qué significa eso? Que si aumenta la temperatura, aumenta el volumen de forma proporcional. Dice, por lo tanto, suponiendo que la fuente de calor ha actuado de forma similar todo el tiempo, podremos decir que el calor absorbido por el agua es proporcional a la variación de temperatura. Aquí relacionan temperatura con el calor. De esta experiencia podemos extraer una definición de la unidad de calor. La caloría es el calor que hay que suministrar a 1 gramo de agua para que aumente 1 grado Celsius su temperatura. Así se define la unidad de calor, la caloría. Es el calor que hay que suministrar a 1 gramo de agua para que aumente 1 grado centímetro su temperatura. Ya veremos después que Joule encontró la relación entre las unidades de calor, las calorías, y las unidades de trabajo, de energía, los joules. Eso ya lo veremos después.
En realidad, la definición oficial describe la caloría como la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua destilada de 14.5 grados a 15.5 grados a nivel del mar, a una atmósfera de presión. En esta definición se tiene en cuenta que el ascenso de la temperatura con el tiempo no es exactamente igual en todos los tramos de temperatura y que depende de factores como la pureza del agua, por eso debe usarse agua destilada, o la presión del aire. O sea que el experimento no lo podemos hacer donde sea. Por eso nos dice que tiene que ser a nivel del mar. Dependiendo de la altura donde estemos, la presión atmosférica es diferente. Así que los resultados de los experimentos serían diferentes. Por eso nos están diciendo que tiene que ser a nivel del mar. Conviene que sepamos que la caloría de la que se habla en la alimentación es en realidad la kilocaloría. Si nos dicen que cierta fruta nos proporciona una caloría, en realidad hay que entender que con ella obtenemos 1000 calorías. Bueno, antes la caloría se podía escribir con C mayúscula o con C minúscula. Cuando se escribía con C mayúscula eran 1000 calorías. Cuando se escribía con C minúscula era una sola caloría. Pero eso fue ya en la antigüedad. Y aparte, pues se presta a confusión. Muy bien. Equilibrio térmico, eso ya no lo vamos a ver ahorita porque ya nos quedan 2 minutos y es una parte importante, el equilibrio térmico. Y eso es lo que vamos a ver en la clase de mañana. Bueno, en las 2 sesiones de mañana. Entonces, jóvenes, ya saben lo que tienen que hacer para tener participación. Y ya estamos viendo ahorita calor, que tiene que ver con energía, evidentemente. Y vimos la parte final del documento de fuentes de energía. Muy bien, jóvenes. Dejo de compartir. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, jovencitos? Hasta las 12 de la noche les acepto. Ya saben el asunto, por favor. Los que quieran participar. Les voy a poner unas 3, 4 participaciones a los que me manden el correo con esas preguntas resueltas. Bueno, jovencitos, pues si ya no hay más preguntas, nos queda un minuto nada más. Doy por terminada la sesión de hoy y nos vemos mañana a la 1:40 de la tarde. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, hasta luego.